Ok, perfecto. Bueno, pues agradezco mucho a la doctora Luz Cano que tuviera bien invitarme a esta sesión el día de hoy para hablar de un tema que es bastante importante, ¿no? Para todo médico general, para todo estudiante de medicina, para todo médico de pregrado e inclusive, perdón, para todo médico especialista en segundo e incluso tercer nivel de atención. Y es que hablar de exploración física de abdomen y de la región inguinal puede ser tan fácil o tan complejo como queramos verlo. La región abdominal es una de las regiones más complejas y que alberga la mayoría de los órganos digestivos del ser humano y pues su comprensión o su correcta comprensión es de vital importancia para todo médico general, ¿verdad? Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con la plática del día de hoy. Y lo primero que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a, permíteme un segundo, vamos a establecer los objetivos de la plática, ¿no? Los objetivos de la plática del día de hoy, pues bueno, va a ser que vamos a delimitar cuáles son las líneas, las regiones, la forma, el volumen, los estados de superficie, la sensibilidad, los puntos dolorosos, los signos, las franjas hiperestésicas, ¿verdad? Los ruidos, las proyecciones de los órganos y del fondo uterino, del abdomen. En sí vamos a hablar de toda la topografía del abdomen que nos va a ayudar durante la exploración a proyectar todos estos órganos, ¿verdad? Donde vamos a encontrar ciertas características clínicas que nos van a orientar hacia el diagnóstico de una patología, ¿verdad? También vamos a hablar rápidamente acerca de las maniobras básicas exploratorias de cada órgano y de la región abdominal. Y por último, vamos a revisar acerca de la región inguinal, las técnicas de exploración y pues las principales patologías que se presentan en ellas. Si bien la región abdominal es una región que pareciera fácil de explorar, no lo es. Es muy compleja. Y eso es debido a que, pues, la anatomía puede llegar a ser compleja. Entonces, para tratar de hacerlo esto lo más digerible y lo más fácil posible, vamos a comenzar por delimitar la cavidad abdominal. La cavidad abdominal es la cavidad del cuerpo humano que va a comprender o que va a contener, perdón, la mayoría de los órganos digestivos y está delimitada en un techo por la cúpula diafragmática, que va a establecer la separación, ¿verdad?, del tórax, de la cavidad abdominopélvica o abdominal, ¿verdad? Eh, en la parte inferior se va a delimitar por el estrecho superior de la pelvis o el diafragma pélvico a nivel de las regiones inguinales y por la parte de adelante o por la parte anterior por la pared anterolateral del abdomen propiamente dicha, que pues es un conjunto músculo-aponeurótico que va a delimitar, ¿verdad? Esta cavidad por la parte anterior. Por la parte posterior, pues bueno, vamos a encontrar la columna lumbar, y las regiones lumbares con todos los componentes musculares de la región lumbar propiamente dicha, que va a separar el peritoneo del espacio retroperitoneal, que es una cavidad virtual, donde también vamos a encontrar otros órganos que se exploran durante la exploración de la cavidad abdominal. Bueno, como pequeña introducción, tenemos que toda exploración va a ir siempre precedida de un interrogatorio, anamnesis, la recopilación de información o la recolección de datos relevantes del paciente. Es decir, nosotros de entrada no exploramos un paciente técnicamente hablando sin preguntarles, sin indagar acerca de los antecedentes del por qué vamos a explorar ese paciente, ¿verdad? Siempre debemos de realizar un buen interrogatorio, ya sea directo o indirecto, y dirigido siempre hacia el malestar que aqueja al paciente. Desde un inicio tenemos que investigar si el paciente viene por dolor, viene por una molestia, es simplemente un examen médico de rutina, ¿verdad? Etcétera. Y ya que tenemos esa información sobre las preocupaciones o el motivo de consulta del paciente,
y que ya tenemos una relación de confianza y hemos establecido una relación médico-paciente, pues estamos listos para iniciar la exploración física. Siempre tenemos que tener el consentimiento del paciente para poder realizar la exploración física, es decir, presentarse con el paciente, preguntarle al paciente si nos da permiso de tocar su cuerpo, ¿verdad? Ya sea de un paciente, del tutor o representante legal, en el caso de los, de los pacientes pediátricos, ¿verdad? Siempre trataremos de hacer o de procurar que cuando vayamos a realizar una exploración física, estemos acompañados y asistidos por un personal sanitario, puede ser una enfermera o un auxiliar que esté con nosotros u otro médico que esté con nosotros al momento de realizar la exploración. Vamos a preparar al paciente para poder explorarlo, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es que el paciente se sienta cómodo, que estemos en un lugar adecuado, ¿verdad? Una camilla cómoda, que haya una buena iluminación, que haya una buena temperatura ambiental. Vamos a colocarlo o a tratar de colocarlo en un inicio en una posición supina. Eh, Podemos colocar una almohada bajo la cabeza para que esté más cómodo, inclusive bajo las rodillas, y vamos a deslizar la mano por debajo de la espalda del paciente. Esto con la finalidad de saber si el paciente está relajado y si está apoyando realmente el cuerpo o la espalda sobre la mesa o la región donde tenemos al paciente apostado. Esto porque, pues, si está arqueado o si está tenso, pues bueno, puede estirar la cavidad abdominal y dificultar, ¿no? Tensar los músculos abdominales y nos dificultará la exploración. Posteriormente a esto, las manos deben de ir colocadas hacia los lados del paciente o puede ser que se puedan cruzar sobre el tórax, ¿no? Evitar que estas manos estén por arriba, por encima de la cabeza para así no generar una tensión de los músculos abdominales que pueda también dificultar la exploración. Importante que el paciente, pues, es comprensible que pueda estar nervioso, que pueda estar un poco temeroso o tímido y tienda a cruzar las piernas. Bueno, hay que tratar de hacer que el paciente se acomode lo mejor posible. Siempre tenemos que cuidar el pudor del paciente. Tenemos que cubrir zonas que pudiesen ser incómodas, que el paciente las tenga descubiertas, como pueden ser la región, las mamas en general y pues los genitales, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de colocar una sábana que cubra la región inguinal, que cubra que descubra, perdón, la región inguinal y que deje cubierta los genitales y colocar una sábana a nivel de la línea mamaria, ¿verdad? Bueno, siempre que vayamos a comenzar la exploración, vamos a pedirle al paciente o a la persona que señale cualquier área dolorosa con la finalidad de que dejemos esa área a la exploración al final, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el paciente, si empezamos explorando un sitio donde hay dolor, pues bueno, puede modificar porque el paciente endurezca o los músculos abdominales o los contraiga y eso nos va a dificultar la preparación. Si el paciente le duele de entrada la exploración o presenta algún malestar, pues bueno, va a estar un poco reticente a que nosotros accedamos a la exploración. En los niños puede desencadenar llanto, el dolor y pues eso nos va a perjudicar. Bueno, antes de igual de comenzar, hay que entibiar las manos y el equipo que vayamos a utilizar en el estetoscopio. Esto podemos hacerlo de manera mecánica, frotando nuestras manos o lavando nuestras manos con agua tibia para que podamos disminuir la frialdad, ¿verdad? Y que no sea incómoda la exploración del paciente. El estetoscopio se puede frotar contra la ropa, contra la bata para calentarlo previamente a utilizarlo. La revisión o la exploración debemos hacerla con calma, sin movimientos rápidos o inesperados que puedan alterar al paciente. Y vamos a valorar cada órgano o en la región que estemos explorando, ¿verdad? Es importante que nosotros observemos la reacción del paciente al momento de la exploración. Busquemos posiciones de antiálgicas, posiciones de defensa, posiciones o gestos, lenguaje corporal que nos determine o que nos diga que el paciente está sintiendo dolor, ¿verdad? Las fascias es importante notarlas.
Una recomendación que siempre se hace cuando estamos aprendiendo la propedéutica, ¿verdad? Que es necesario tratar de distraer al paciente o a la persona con una conversación, haciéndole preguntas para que nosotros podamos, para que el paciente no esté consciente de que vamos acercándonos hacia la región que le causa malestar, ¿verdad? Hay que hacerlo con calma, no tiene que ser todo deprisa. Eh, Recordemos que el paciente pues también necesita sentirse en confianza con nosotros. Es importante, igual que siempre que tengamos un paciente al cual vamos a explorar, dejemos que el paciente nos hable, que nos diga. Muchas de las veces el mismo diagnóstico o la misma orientación clínica de lo que tiene, de la patología nos las da el paciente. El paciente básicamente nos hace el diagnóstico y por eso es importante que durante la preparación del paciente pues nosotros le demos su tiempo. Y bueno, ya entrados en el examen físico, nosotros ya con la anamnesis y con el interrogatorio vamos a tener una idea de qué es lo que vamos a ir a buscar con nuestra exploración. Sin embargo, es importante, como todo en la medicina, tener un orden y una sistematización del proceso que vamos a llevar. Es decir, vamos a tratar de hacer siempre que se pueda los mismos pasos, a seguir las mismas secuencias, el mismo flujo, ¿verdad? Y esta comienza siempre por la inspección. Vamos a observar al paciente, vamos a observar el abdomen. Posteriormente vamos a auscultarlo, ¿verdad? Siempre es importante que sigamos esta secuencia. ¿Por qué? Porque la auscultación se puede ver modificada si nosotros palpamos o percutimos al paciente antes de escuchar los ruidos. Se pueden modificar, ¿verdad? Por resistencia muscular, por dolor, etcétera. Posterior a la auscultación vamos a proceder a la percusión utilizando ya sea una o las dos manos y la palpación. Bueno, el abdomen topográficamente para su estudio se va a dividir se puede dividir de muchas formas, pero las más comunes son dos formas. Podemos dividirlo en 4 o en 9 cuadrantes. Cuando dividimos en 4 cuadrantes vamos a trazar una línea que vaya del apéndice sifoide a la sínfisis del pubis y una línea que cruce de espina ilíaca anterosuperior a espina ilíaca anterosuperior contralateral pasando por el ombligo, y tendremos así un cuadrante superior izquierdo y derecho e inferior izquierdo y derecho, ¿verdad? Donde, pues bueno, posteriormente vamos a ver en esas regiones qué órganos se encuentran, o podemos dividirlo en 9 cuadrantes trazando 2 líneas a nivel de las líneas medias claviculares que dividan en 2 la línea inguinal y 2 líneas, dos líneas horizontales, perdón, una a nivel del reborde costal y una a nivel de las crestas ilíacas, que nos van a dar 9 cuadrantes. Los compartimentos o los cuadrantes centrales se van a conocer: el superior en epigastrio, el de medio como mesogastrio y el inferior como hipogastrio, y a los lados tendremos en la parte superior ambos hipocondrios, izquierdo-derecho, ambos flancos igual izquierdo y derecho, y ambas fosas ilíacas izquierda y derecha, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta estas divisiones, podemos observar que dentro de la cavidad abdominal vamos a encontrar distribuidos en estos cuadrantes ciertos órganos, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos esta división que nos da en 4 cuadrantes, podemos tener que en el cuadrante superior derecho del paciente podemos encontrar estructuras como el hígado, la vesícula biliar, duodeno, parte del páncreas, el ángulo hepático, ¿verdad?, del colon. En el central o en el epigastro pues está el estómago, páncreas, parte de la aorta, también hay parte del hígado. Tenemos también que en el hipocondrio del lado izquierdo pues tenemos parte de la cola del páncreas, tenemos parte del estómago, el vaso, el ángulo esplénico. En el mesogastrio pues está el páncreas, está el colon transverso, intestino delgado. En las fosas ilíacas, en ambos flancos, perdón, podemos encontrar las fosetas renales, podemos encontrar también colon ascendente, descendente.
Y en las fosas ilíacas podemos encontrar del lado derecho, pues bueno, el ciego, el apéndice, podemos palpar inclusive en caso de que estén aumentados los anexos del útero, ¿verdad? Asimismo, en el mesogastrio podemos encontrar pues, la región de la vejiga y del lado de la fosa ilíaca izquierda, pues el colon sigmoides principalmente. Es cuestión de un poquito de imaginación. Bueno, comenzamos entonces la exploración física, como habíamos dicho, siempre con la inspección. La inspección nos va a nosotros a demostrar datos que podemos, que saltan a la vista, ¿verdad? Entonces, hay dos formas de explorar o hay dos formas de inspeccionar la región abdominal. Está una inspección que se conoce como estática y una como dinámica, ¿verdad? En la inspección estática vamos a ver la forma, la dimensión del abdomen y cierto tipo de características que es importante revisar. Y en la dinámica, pues básicamente vamos a ver el comportamiento de la topografía abdominal a través a través de ciertos movimientos como son la respiración o la participación activa del paciente realizando esfuerzos. En la inspección estática, pues bueno, vamos a comenzar por ver cómo las formas y el tamaño del abdomen, ¿verdad? Tenemos individuos que tienen un abdomen globoso, hay abdómenes excavados en pacientes muy desnutridos o en pacientes con un índice de masa corporal muy baja, abdómenes planos, tenemos abdómenes con la conformación del abdomen entre la mujer y el hombre, pues es diferente, ¿verdad? Unos son más anchos, otros son más, el segmento superior es un poco más estrecho que el inferior. Y, por ejemplo, en el paciente pediátrico, la dimensión o el segmento es más ancho que largo, ¿verdad? Eso es importante también para la toma de decisiones en cuanto a cuestiones quirúrgicas. Bueno, también tenemos pacientes, pues obviamente, embarazadas, hay pacientes que pueden tener problemas de ascitis, ¿verdad? Que van a tener un aumento del volumen o del perímetro abdominal y, pues bueno, las diferentes características que se pueden encontrar. También tenemos que tener en cuenta ciertas características como lo son la distribución del vello, ¿verdad? En la mujer siempre el vello abdominal se da en la parte inferior y está determinado como un triángulo con la base hacia arriba y en el hombre es más de forma romboidal, ¿verdad? También hay patologías que van a dar un aumento en el vello corporal y otras patologías que van a hacer que haya una redistribución del vello, ¿verdad? Y probablemente no haya tanto vello corporal en la región del abdomen. Es importante también que veamos o analicemos, que inspeccionemos la presencia de cicatrices. La cicatriz umbilical puede ser deprimida o ligeramente protuberante y es normal, pues bueno, la forma del ombligo es diferente en todas las personas. Lo que sí tenemos que ver, bueno, es que no haya, que no esté demasiado protruida, ¿verdad? También tenemos que ver si hay algún tipo de cicatriz quirúrgica o traumática, ¿verdad? En la pared abdominal, como puede ser la dada por traumatismos, por cirugías previas, por quemaduras, y ver, pues, precisamente estos hallazgos, ¿no? Hay pacientes que tienen abdómenes muy globosos, como por ejemplo la ascitis, que tienen redistribución, ¿verdad?, de la circulación colateral, puede ser en cabeza de medusa, puede ser aumento, ¿verdad?, de la vascularidad en problemas hepáticos o de hipertensión portal. Los pliegues también del abdomen, esto que se conoce como delantal, ¿verdad?, de grasa, de tejido graso, pues bueno, esto puede dar también lugar a que se formen en estos pliegues erosiones o dermoabrasiones de la piel. Si hay algún tipo de cambios en la pigmentación o lesiones ulcerativas en el abdomen, si hay algún tipo de urticaria
¿verdad? Que nos pueda orientar hacia el diagnóstico, en el caso de las lesiones herpéticas, ¿verdad? También la identificación y ver también si existen deformidades de la cavidad abdominal. Si bien algunos órganos no son simétricos, es decir, no hay uno de cada lado, el abdomen, la tomografía debe ser simétrico. Entonces, si encontramos asimetrías a simple vista en el abdomen, pues bueno, ya vamos identificando que hay algún tipo de problema subyacente. También tenemos que podemos encontrar quimosis o hematomas, ¿verdad? En la pared abdominal que nos pueden ir orientando hacia ciertas patologías, como por ejemplo en la pancreatitis, que podemos encontrar estos tipos de hematomas que son muy, muy característicos de ciertas fases. Y en la inspección dinámica vamos a encontrar que el paciente vamos a encontrar el movimiento en la pared abdominal del paciente. Esto lo podemos lograr de diferentes maneras. Por ejemplo, hay patologías en que durante la inspección vamos a ver la dinámica de la pared abdominal por sí sola, como por ejemplo como lo es en el movimiento de las asas que se puede ver durante la inspección en algunas patologías, por ejemplo, en pacientes muy delgados o en pacientes pediátricos. ¿Okay? Aquí podemos observar cómo en la pared abdominal se alcanza a ver las ondas de peristalsis, probablemente de una oclusión intestinal o por ejemplo, en los niños en estenosis del píloro, ¿verdad? Se ve este signo, esta onda. Se alcanza a ver, ¿verdad? Bastante bien la motilidad de las asas intestinales a través de la pared abdominal. Esto lo podemos observar solamente descubriendo al paciente sin necesidad de ponerle un dedo encima. También debemos buscar cierto tipo de alteraciones, por ejemplo, la evidencia del latido, ¿verdad? Del latido abdominal. Tenemos que pararnos a nivel del paciente, a nivel de la pared abdominal y observar, ¿verdad?, cómo se marca. No en todos los pacientes lo vamos a poder observar, pero en los pacientes muy delgaditos, pues sí es probable. La inspección dinámica también, en la inspección dinámica vamos a observar alteraciones de la pared abdominal durante la respiración del paciente. Vamos a ver cómo se infla el abdomen con la respiración abdominal, a la inspiración y cómo debe de bajar a la expiración, ¿verdad? Alguna masa que pueda verse durante la inspiración o durante la posición supina, a lo mejor a la hora de hacer una flexión abdominal desaparece o se aumenta, ¿verdad? Como es el caso de las diástasis de los rectos abdominales, debilidades de la pared abdominal, hernias, ¿verdad? Algunas que pues son más que evidentes. Entonces, podemos pedirle al paciente que haga una maniobra de Valsalva, ¿verdad? Que aumente la presión intraabdominal, que infle el abdomen para ver si logramos ver alguna deformidad o si desaparece la deformidad también, ¿no? Que nos va a orientar a si es alguna patología con una causa superficial o a lo mejor algo profundo, ¿no? Algún problema de alguna tumoración intraabdominal, a diferencia de una hernia que es más evidente. Bueno, y ya que vamos recopilando todos estos datos que son importantes en la inspección, podemos pasar a la auscultación. La auscultación básicamente es escuchar los ruidos que procedentes de la cavidad abdominal. Y se va a lograr colocando el estetoscopio sobre la pared abdominal. Se puede escuchar con la membrana, se puede escuchar con la campana, se puede escuchar inclusive con un estetoscopio de pilar, ¿verdad? Los ruidos que proceden de la cavidad abdominal. Preferentemente debemos de realizarla, como habíamos dicho, antes de la percusión y de la palpación para no modificar los ruidos de la dinámica abdominal. Y lo correcto, lo habitual es realizar una auscultación de todas las regiones abdominales. Sin embargo, hay algunas literaturas que nos comentan que como el sonido se transmite, con que se
con que se ausculten solamente dos puntos de la cavidad abdominal es necesario. Yo siempre recomiendo que se ausculten pues, todos los cuadrantes, ¿verdad? Debemos de dejar el estetoscopio durante un tiempo suficiente para escuchar la dinámica abdominal. Es muy común, es un error muy frecuente que coloquemos el estetoscopio en el abdomen, no sé, 15, 20 segundos y esperemos encontrar o percibir algo en la auscultación y eso es imposible, ¿no? Debemos de dejarlo por lo menos un minuto y medio, durante un tiempo un poco más prolongado para poder auscultar la dinámica. Y lo que vamos a buscar en la auscultación, ¿qué es? Bueno, normalmente pues la mayoría del contenido abdominal está dado por las vísceras huecas y sobre todo por el intestino, ¿no? Entonces, lo más frecuente, lo más probable que escuchemos, si es la mayoría de la cavidad, es el movimiento peristáltico, ¿verdad? O la transmisión de las ondas del movimiento intestinal. Se puede escuchar inclusive a veces sin la necesidad de auscultar al paciente. Y los ruidos hidroaéreos de la peristalsis, pues bueno, lo normal es que encontremos entre 5 y hasta 35 sonidos o movimientos por minuto. Y bueno, y pueden estar, y en relación a si están aumentados o disminuidos, nos va a orientar hacia la patología que podamos encontrar. Por ejemplo, en un hilo paralítico podemos encontrar que los ruidos están disminuidos, ¿verdad? En una oclusión intestinal también podemos encontrar peristalsis de lucha. Y, por ejemplo, los ruidos aumentados, pues bueno, pueden estar, los ruidos peristálticos, perdón, pueden estar aumentados durante una gastroenteritis, un episodio infeccioso, ¿verdad? Que nos va a generar mayor frecuencia de estos ruidos. También es importante durante la auscultación dirigirnos a ciertos puntos hacia donde podemos encontrar soplos, ¿verdad? Estos soplos sistólicos nos pueden dar la pauta o nos pueden dar una orientación hacia que se encuentre, por ejemplo, un aneurisma o si revisamos o auscultamos el ángulo costovertebral, ¿verdad? Podemos encontrar estenosis de las arterias renales, podemos encontrar inclusive hacer una aproximación hacia una aterosclerosis. Asimismo, los frotes de fricción que no son otra cosa más que el frote de un órgano contra otro cuando hay un aumento de volumen de ese órgano y que principalmente los vamos a encontrar cuando el paciente respira, cuando inspira por el movimiento, el ascenso y descenso de los órganos, ¿verdad? Y también pues podemos ocultar la frecuencia cardíaca fetal a partir de 20 semanas de gestación con un estetoscopio de Pinat durante la revisión obstétrica. Bueno, pasando de la auscultación, llegamos a la percusión. La percusión es pues simplemente el golpeo que se hace con los dedos para ayudarnos a evaluar los sonidos que van a transmitir. Y pues su finalidad pues, es la ayuda de evaluar la cantidad de distribución del gas en el abdomen, identificar masas sólidas o aumentos en las vísceras sólidas o las que están llenas de líquidos y calcular pues su tamaño o dimensión. Vaya, es una exploración indirecta, ¿verdad? Entonces, las notas de percusión del abdomen principalmente pues van a ser timpánicas. ¿Por qué? Porque pues las vísceras, la mayor cantidad de espacio del abdomen lo ocupan las vísceras huecas o las que están llenas de aire y nos van a dar una nota musical más aguda, ¿verdad? Más aguda que la resonancia. La hiperresonancia es un tono que está entre el timpánico y el resonante, que por lo general nos va a dar las regiones que tengan más aire, como por ejemplo las bases pulmonares. Y pues la resonancia es una nota de tono moderado que también lo vamos a encontrar en el tejido pulmonar, y la matidez que, bueno, nos las va a dar en los órganos sólidos o en caso de que haya líquidos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a realizar esto? Bueno,
La técnica nos dice que la forma para percutir, para realizar la percusión, es colocar una mano o un dedo sobre la zona a la cual vamos a percutir y con la otra mano vamos a golpear sobre ese dedo, ¿verdad? Lo ideal o lo que yo considero más adecuado de acuerdo a la literatura es irlo haciendo de forma secuencial en diferentes partes de cada cuadrante y percutir todos los cuadrantes, ¿verdad? Preferentemente vamos a empezar por los sitios donde el paciente no refiera tener una molestia. Lo esperado es que tengamos unas notas predominantemente timpánicas, que encontremos matidez en los órganos o en caso de haber una masa sólida, ¿verdad? Intraabdominal y en las áreas suprapúbicas cuando la vejiga se encuentra distendida. Si tenemos predominantemente en la mayoría de los cuadrantes una matidez, pues bueno, podemos pensar que hay una masa, ¿verdad?, que ocupa mucho espacio y bueno, sobre eso vamos a ir a investigar. La percusión también pues nos sirve para delimitar o para demarcar las zonas en que se encuentran los órganos sólidos. Los órganos sólidos del abdomen, como lo son el hígado, como lo son el vaso, están casi en su totalidad cubiertos por el reborde costal. Entonces, la forma de explorarlos a través de la percusión es delimitar su tamaño, ¿no? Vamos a comenzar por la línea media clavicular desde de la parte inferior y vamos a ir ascendiendo y vamos a ir escuchando notas principalmente timpánicas. Cuando encontremos la matidez, debemos de marcar el sitio donde se encuentra la matidez y ese va a ser nuestro borde inferior. Para localizar el borde superior, vamos a ir en la línea media clavicular percutiendo entre los espacios intercostales y vamos a ir escuchando la resonancia que nos da la percusión en el pulmón. Y cuando lleguemos a la matidez, es importante que nosotros le pidamos al paciente que haga una inspiración profunda que va a hacer lo que va a hacer es va a descender el hemidiafragma y que sostenga esa inspiración profunda y seguiremos percutiendo hasta que encontremos la matidez. Una vez que encontremos la matidez, marcamos y medimos la línea que hay entre ambas zonas donde encontramos matidez, ya sea inferior y superior, y vamos a ir delimitando, ¿verdad?, todo el tamaño del hígado. Para el vaso, bueno, pues lo que tenemos que hacer es, hay dos formas de hacerlo, se puede hacer en decúbito supino o se puede hacer en decúbito lateral derecho. Lo que principalmente hacemos es que vamos a percutir en la línea media axilar o en la línea media o axilar anterior, perdón, vamos a ir percutiendo entre los espacios, en el espacio intercostal más bajo y pedirle al paciente que inspire de manera profunda para que descienda su totalidad o la mayor parte del vaso y debemos esperar que se mantenga timpánico, ¿verdad? Si nosotros escuchamos la matidez o identificamos una matidez en el área esplénica, la fosa esplénica, pues bueno, vamos a tener una insinuación de que existe una esplenomegalia. Lo normal es no encontrar o no identificar, ¿verdad?, el vaso. Si logramos percutir y logramos escuchar esa matidez, probablemente tengamos un aumento, ¿verdad?, en el tamaño de ese vaso que tendremos que confirmar cuando hagamos la palpación. Hay otras características que debemos de identificar, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con ascitis, ¿verdad?, o con líquido dentro de la cavidad abdominal, pues bueno, lo que podemos hacer es, vamos a ir identificando zonas de transición o zonas de cambio en la percusión, es decir, vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de la ascitis, al poner al paciente en un decúbito lateral, que el líquido pues va a tender siempre, ¿verdad?, hacia la parte de declive, a la zona de declive, y vamos a iniciar la percusión desde el borde y vamos a ir descendiendo
hasta que escuchemos una alternancia o una transición entre el timpanismo y la matidez que nos va a ayudar a identificar si hay realmente o orientarnos si hay líquido dentro de la cavidad. Bueno, posteriormente, ya que hacemos estas maniobras de percusión que nos dicen o que nos orientan, ¿verdad? Cómo están esos órganos por dentro, vamos a pasar a la palpación. Bueno, la palpación se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer con una mano o puede ser bimanual. Puede ser activa, ¿verdad? En el caso de que sea monomanual, la mano activa explora toda la cavidad abdominal y si se utiliza como forma pasiva, se utiliza simplemente para percibir, ¿verdad? Se deja la mano estática sobre el abdomen y vamos a percibir latidos, movimientos, ¿verdad? Probablemente podamos inclusive hasta palpar alguna protuberancia o alguna masa, ¿verdad? Al momento que el paciente inspira, expira. Y cuando realizamos una palpación bimanual, vamos a utilizar nuestras manos de forma activa o de forma combinada. Es decir, en la forma activa, pues ambas manos van a moverse a través del abdomen y a empujar, van a hacer una sincronía para ir recogiendo, recabando todos esos datos, ¿verdad? O una mano activa y una pasiva, es decir, una explora, una empuja y la otra solamente da soporte o sostén o ejerce una resistencia, ¿verdad? Dentro de la palpación es importante que nosotros lo hagamos de una forma progresiva, es decir, la intensidad de la palpación no tiene que ser siempre tan profunda. Lo que iniciamos o lo que yo recomiendo hacer es iniciar primero con la yema de los dedos, puede ser con el dedo medio y con el dedo pulgar, ir haciendo como una especie de pinza sobre la cavidad abdominal, obviamente comenzando por donde el paciente nos refiere que no le duele o que no tiene molestia, para probar o para ver si hay puntos de hiperestesia o de hiperparalgesia, ¿verdad? Que con el solo roce o con una presión muy suave desencadena dolor o desencadena una sensación desagradable. Tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las raíces o cuáles son los dermatomas de la pared abdominal, porque eso nos puede también orientar hacia el diagnóstico. En la palpación superficial vamos a determinar la sensibilidad abdominal. Asimismo, nos podemos dar cuenta si hay una resistencia muscular, es decir, si el paciente tiene un abdomen duro, rígido, de protección, ¿verdad? Que nos va a traducir que puede tener inclusive algún proceso peritoneal irritativo. Podemos determinar o podemos percibir si hay algunos órganos aumentados de tamaño o masas superficiales, como en el caso de lesiones cutáneas, quistes, lipomas, entre otros. Y se pueden alcanzar a percibir inclusive masas intraabdominales sólidas. Además, pues nos sirve también para que nosotros vayamos entrando en confianza con el paciente, ¿verdad? Para que el paciente esté tranquilo, que se sienta relajado, que de primera instancia no sienta que lo estamos agrediendo. Si el paciente es un paciente pequeño, un paciente pediátrico, o si es un paciente muy tímido o que se muestra con mucho pudor, lo que podemos hacer es ir palpando el abdomen sobre la mano del paciente en un inicio y posteriormente que el paciente se vaya relajando, desplazar la mano de este y situar ya nuestra mano sobre el abdomen, ¿verdad? Para ir ganando la confianza del paciente. Y posteriormente, entonces esta palpación superficial la vamos a hacer en todos los cuadrantes del abdomen, incluyendo en donde el paciente sienta mayor molestia o mayor dolor, y hacia allá vamos a dirigir nuestra palpación profunda. La palpación profunda nos va a ayudar a delimitar los bordes de las vísceras sólidas, por ejemplo, el hígado, los riñones, el vaso, ¿verdad? Y
y a determinar y a delimitar bordes de masas abdominales. Si encontramos una masa abdominal, pues bueno, tenemos que palpar y identificar su localización, el tamaño, la forma que tiene, cuál es la consistencia, si es una masa indolora, ¿verdad? Si es una masa que a la hora de presionarla genera una irritación, si es una masa pulsátil, si es una masa reticente, si está fija a un plano profundo o si está muy superficial, si se puede mover, si se mueve cuando el paciente respira, que es su dinámica abdominal normal, ¿verdad? Y si se puede desplazar al momento que nosotros pues la presionamos con la mano que estamos explorando. Y existen ciertas de maniobras o técnicas para revisar normalmente las vísceras sólidas. En el caso del hígado, que es el órgano abdominal de mayor volumen, lo ideal es que esté cubierto, o bueno, lo habitual es que esté cubierto por el reborde costal. Y es normal que lleguemos a encontrar o a palparlo hasta 2 centímetros o 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal, ¿no? Entonces, para explorarlo existen diferentes formas o diferentes métodos. En la palpación bimanual, lo que hacemos es que metemos una mano por detrás del reborde costal, en el reborde costal, perdón, en la pared posterior, y empujamos sutilmente hacia la parte anterior. Y con la mano contralateral vamos a ir ejerciendo presión hasta que logremos o podamos identificar el borde hepático en caso de que se sienta. Preferentemente se tiene que hacer con el paciente en una inspiración profunda para que baje, ¿verdad? Ese diafragma derecho y empuje al hígado hacia por debajo del reborde costal. Es normal que, bueno, puede ser normal que lo parpeemos, pero pues en la mayoría de los casos tal vez no lo identifiquemos. Perfecto. En los casos donde hay una hepatomegalia, pues bueno, vamos a ir palpando y esto ya es precedido también de la percusión, y delimitando cuáles son las dimensiones de ese hígado, ¿verdad? También podemos hacer la exploración con las manos en forma de gancho, colocándolas sobre el reborde costal e ir presionando y enganchando hacia el reborde costal, hacia la parte superior del abdomen para tratar de identificar el borde del hígado. También se puede explorar con la mano que palpa la pared anterior con el borde cubital, ¿verdad? Donde más con la región de los dedos, que es donde hay más sensibilidad. Para palpar el vaso también, pues vamos a pedir que el paciente realice una inspiración profunda para tratar de tocar o de sentir la punta del borde o del polo inferior del vaso cuando descienda y observar si hay dolor, tratar de palpar el contorno esplénico y medir la distancia entre el punto más bajo del vaso y el borde costal, ¿verdad? En caso de que el vaso esté aumentado de tamaño, pues bueno, vamos a lograr identificarlo. Esto se puede hacer en decúbito supino o se puede hacer en decúbito lateral derecho, ¿verdad? Palpando por el reborde costal posterior. Los riñones, bueno, se van a palpar con una acción bimanual muy similar a cómo se hace la palpación del hígado, recordando que los riñones van a tener diferente altura, ¿verdad? El derecho, por lo general, siempre es un poco más, está un poco más abajo que el izquierdo. Vamos a tratar de acceder por el ángulo costovertebral y a tratar de hacer una maniobra de pinzamiento, ¿verdad? Entre el borde, entre la región posterior y anterior y palpar el borde redondeado. Se logra palpar, se logra identificar en los individuos de complexión más delgada e inclusive llega a ser un poco incómodo. Pero pues esa es la técnica para realizarlo.
Y también, pues bueno, dentro de esto podemos realizar algo que se conoce como la polipercusión o la percusión a nivel del ángulo costovertebral, algo que se conoce como el signo de Giordano, ¿verdad? Que va a desencadenar un arco reflejo o va a desencadenar dolor en caso de que haya alguna inflamación, como en el caso de la pielonefritis. Hay que percutir sobre una mano o se puede hacer la percusión directa, pero pues bueno, hay que tratar de ser lo más gentil posible. Para la vejiga, pues bueno, en los casos de retención aguda de orina podemos encontrar o delimitar que el borde de la vejiga lo vamos a ir delimitando primero con la percusión y después con la palpación. Se va a palpar una masa, ¿verdad? Y pues vamos a ir delimitando esto cuando el paciente tiene pues un globo vesical que a la vista pues puede ser inclusive hasta evidente, ¿no? Es una causa muy frecuente en algunos pacientes, por ejemplo, con problemas de próstata, que tienen retención aguda de orina, de dolor abdominal, y pues es importante explorarlo. Dentro de la palpación también vamos a encontrar, debemos de aprender a palpar masas abdominales pulsátiles. La más común de todas son estos aneurismas o malformaciones, ¿verdad? Que vamos a lograr palpar tratando de situar a las manos alrededor o a los lados de los músculos rectos abdominales y progresivamente irlos empujando o profundizando. Podemos sentir la palpación y en el caso de que haya un aneurisma, pues bueno, vamos a sentir cómo pulsa y cómo nos desplaza la mano hacia arriba y hacia los lados, ¿verdad? El aumento de ese volumen. Cuando tenemos pacientes con ascitis, pues bueno, vamos a ir delimitando en supino las áreas de transición entre el timpanismo y la matidez, y después podemos hacer algo que se conoce como el signo de la ola, ¿no? ¿Verdad? Vamos ayudados de un segundo explorador a colocar una mano en la línea media y sobre el borde cubital y a descenderlo, y vamos a empezar a percutir de este lado tratando que la onda de líquido atraviese hacia el otro lado, si va a ser positivo cuando se pare, ¿verdad? Con la obstrucción que va a encontrar. Y también pues tenemos muchos puntos dolorosos abdominales en el abdomen. Básicamente el abdomen puede doler en cualquier parte, ¿no? Tenemos ciertos puntos que nos van a orientar de acuerdo, pues bueno, a lo que está subyacente en esa zona, ¿no? Tenemos pues puntos de Morris, tenemos el punto de McBurney, ¿verdad? En el apendicitis, el de Murphy, de Jardín, el punto epigástrico, los puntos ureterales a los lados de los músculos rectos abdominales, etcétera. Hay más de 100 puntos abdominales que nos pueden orientar hacia una patología. Hay cientos igual de epónimos para referirse a este tipo de dolores, ¿no? Lo importante pues es saber los más comunes y asociarlos, ¿no? Y saber a qué patologías se pueden asociar. En la literatura vamos a encontrar muchísimos signos, ¿verdad? En la exploración abdominal que, bueno, pues tenemos que conocer y tenemos que revisar y nos van a orientar hacia una patología, ¿verdad? Apendicitis, colecistitis, una hernia, irritación peritoneal, etcétera. Y pues dependiendo de dónde encontremos el dolor, ¿verdad? Pues nos va a dar también una orientación de qué patología nos enfrentamos, si es una gastritis, una úlcera, si es vesícula, si es hígado, si es un absceso, si es apendicitis, si es un divertículo, etc. Vaya, lo importante aquí es recordar que toda esta exploración, no va sola, va acompañada de una anamnesis, de un muy buen interrogatorio para poder irnos orientando sobre lo que debemos buscar y hacia dónde debemos orientarnos para encontrar ese diagnóstico. En la palpación tenemos, los más comunes, ¿no? Datos de irritación peritoneal,
el signo de von Blumberg, ¿verdad? La compresión del abdomen que genera dolor, pero que al retiro súbito de la mano va a generar más dolor, ¿verdad? El signo del psoas, que en decúbito lateral izquierdo hacemos que el paciente extienda el muslo sobre la cadera y va a generar dolor por irritación o por el roce del psoas con el apéndice en los casos de la apendicitis, o también, por ejemplo, los signos apendiculares como son el Robson o en este caso el obturador, que es una rotación interna del muslo que va a generar y a desencadenar dolor. Es importante también que, bueno, no todo es dolor abdominal, ¿verdad? En la exploración del abdomen tenemos que encontrar pues, ciertos estados fisiológicos del cuerpo, como lo es el embarazo, ¿no? La determinación del fondo uterino. Tenemos ya o conocemos también que dependiendo de las semanas de gestación en que se encuentre, ¿verdad? El embarazo, pues bueno, vamos a ir a tener una pauta de a qué altura vamos a encontrar o que debemos encontrar el fondo uterino. Lo que vamos a hacer para determinarlo, para medirlo, es con la cinta métrica, pues colocamos sobre la sínfisis del pubis el inicio y con el borde cubital de la mano podemos determinar la altura o el fondo uterino y vamos a medir, ¿verdad? La altura de ese fondo uterino. Pues ya tenemos nuestras tablitas de las guías de práctica clínica que nos van a decir si ese fondo uterino es pequeño, perdón, está alto, es bajo, si se encuentra dentro de los percentiles para lo esperado en las semanas de gestación, pues nos puede orientar hacia retraso del crecimiento intrauterino, etcétera, etcétera. Las maniobras de Leopold que nos van a ayudar a determinar, ¿verdad?, la posición del producto, bueno, del bebé dentro del útero. Nos van a identificar la situación, la posición, la presentación y el encajamiento, ¿verdad?, de este bebé. Y pues hay que tener presente que pues debemos de hacerla, ¿no? Debemos identificar el fondo con ambas manos, determinar hacia dónde está el dorso, ¿no? ¿Verdad? La posición en que se encuentra, esta maniobra, si ya se está encajando o no el bebé, y si se está encajado, en qué profundidad o en qué nivel o en qué plano se encuentra, ¿verdad? Y bueno, la región inguinal. La región inguinal es, desde mi punto de vista, una de las regiones del cuerpo más complejas que existen, porque se compone de una gran cantidad de músculos, de ligamentos, de vainas, y es muy fácil perderse. Pero bueno, cuando nosotros o cuando vamos a explorar la región inguinal, pues tenemos que seguir los mismos pasos. Podemos inspeccionar, podemos auscultar, podemos percutir y podemos tocar, ¿verdad?, o palpar. Lo importante de la región inguinal es recordar que, pues bueno, la región inguinal es la zona de transición de la cavidad abdominal hacia la región escrotal, ¿verdad? En el caso de las mujeres, pues ahí está el ligamento redondo, y en el caso de los hombres, pues por ahí pasan el cordón espermático, ¿verdad? Que contiene los vasos gonadales y contiene conductores eyaculadores. Y pues bueno, son zonas de debilidad anatómica donde pudiese generarse una patología como una hernia, como un hidrocele, entre otros. A la inspección, pues bueno, tenemos que ver si hay algún tipo de masa o de protuberancia en la región alta, baja. Podemos ver los vasos, ¿verdad? Los vasos escrotales también, si están aumentados de tamaño, que nos pueden orientar hacia un varicocele, si tenemos a veces algunos ganglios que se encuentran aumentados de tamaño en la región inguinal, pueden ser visibles en individuos muy delgados a simple vista, ¿no?, que nos pueden orientar hacia la patología. En los niños, por ejemplo, cuando los niños muy pequeños
cuando estamos sospechando una apendicitis, pues bueno, puede haber una patología que se llama adenitis mesentérica, ¿verdad? Donde vamos a encontrar ganglios a nivel inguinal, puede haber axilares, igual, ¿no? Pero pues es importante aprender a revisarlos. Para explorar el canal inguinal y para explorar una hernia inguinal o femoral, pues bueno, lo primero que vamos a hacer es observar, ver si hay alguna deformación. En algunas son muy evidentes, en las hernias incipientes, pues bueno, a simple vista no es lo habitual observar alguna deformidad. Si encontramos algún abultamiento, podemos auscultarlo. En el caso de que se trate de una hernia y tenga un contenido intestinal, bueno, pues podemos escuchar dentro de ese abultamiento la peristalsis de esta asa intestinal. Posteriormente a eso podemos percutirlo, vamos a escuchar el timpanismo, ¿verdad? O el aire de esa víscera. Y por último, pues bueno, procedemos a hacer la inspección, ¿verdad? En la base del escroto, vamos a localizar el anillo inguinal externo siguiendo, ¿verdad?, el trayecto del cordón espermático del testículo con mucho cuidado porque es una maniobra que puede resultar dolorosa para el paciente. Y podemos introducir el dedo dentro del canal inguinal para palpar tanto el orificio externo como si hay alguna debilidad o si hay alguna protrusión dentro del canal. Lo podemos hacer con el paciente en bipedestación o lo podemos hacer con el paciente en decúbito supino. Le vamos a pedir al paciente que aumente la presión intraabdominal realizando una maniobra de valsalma, pujando o tosiendo, y vamos a sentir con el dedo explorador si logramos palpar con la punta del dedo, ¿verdad? Alguna masa que nos empuje. También hay otras patologías como el hidrocele que no son propiamente de la región inguinal, pero bueno, pues podemos ver el acúmulo o el aumento de agua en una bolsa que rodea pues, al testículo. Puede ser un hidrocele comunicante o no comunicante, y pues vamos a palpar un aumento de volumen que puede ser inclusive a la inspección evidente, y pues podemos realizar pruebas como la transiluminación, donde vamos a ver que la luz pasa a través de este líquido, y si fuese una masa sólida, pues bueno, se vería oscuro, ¿verdad? Habría una resistencia al paso de la luz. Bueno, básicamente eso es todo acerca de la exploración abdominal. Es un tema bastante extenso que es inclusive hasta difícil a veces revisar porque por lo extenso, ¿verdad? Y por lo complicado que es abordar cada patología, pero es importante tener las bases de que hay que sistematizar la exploración, que debemos de seguir siempre un orden, ¿no? Para evitar caer o empezar a improvisar, ¿no? Si nosotros seguimos siempre los mismos pasos, pues las probabilidades de éxito van a aumentar considerablemente. Cualquier duda o cualquier pregunta en las redes sociales, estoy en Facebook, estoy como Dr. Benito Antonio Ramón García, o en mi página de internet, drbenitoramon.com. Con mucho gusto, si hay alguna duda o alguna pregunta, también podemos responderla. Ahí van a encontrar igual información acerca de patologías, principalmente abdominales, ¿no? Que es a lo que pues, nos dedicamos. Muchas gracias por su atención y creo que tenemos una sesión de preguntas y respuestas.